Se dice que el panorama laboral en México es estable, que la tasa de desempleo bajó, que será el sexenio del empleo, pero ¿cuál es la verdadera anatomía laboral? Resulta ser una precaria realidad. Dirán, nos decía, la creación de empleos, a ver, espérenme, no depende del gobierno, depende como tal de las industrias, depende como tal de las empresas que vienen y ponen a trabajar a la gente, ¿no? Les dan estos empleos a la gente. Sin embargo, pues se supone que el gobierno pone la mesa, entonces, ¿en qué condiciones está la mesa puesta? O no sé tú qué pienses, Víctor. A ver, yo creo que no podemos hablar de un triunfo, estamos hablando de una creación de empleo mal pagado, de todas las características que han dicho quienes están en esta mesa. Estamos hablando de 3 millones en un país que tiene 120 millones de habitantes. Estamos hablando de, yo también estoy de acuerdo y desacuerdo con lo que se ha dicho aquí en esta mesa, por ejemplo. Por supuesto que no nada más son los empresarios, tiene que haber condiciones socioeconómicas, políticas, que no tenemos en México. En México las políticas públicas han sido un fracaso para donde volteemos y en el tema económico el crecimiento no ha sido el esperado, la corrupción, la inseguridad, todo eso por supuesto que implica que haya un país mejor donde haya condiciones de trabajo. Las reformas laborales de las que hablaremos más adelante, por supuesto que lejos de ayudar a que los trabajadores tengan derechos, han flexibilizado todos sus derechos, en ánimo de decir que se va a ayudar para el empleo, pero en realidad lo que estamos haciendo es demeritar sus derechos y en la práctica vemos el empleo informal, vemos empleos muy mal pagados con muy baja calidad en todo sentido. Y eso lo ha propiciado el gobierno. Hablamos, por ejemplo, de esas características. Por ejemplo, el 61% de la población ganan entre 1 y 3 mínimos de salario mínimo, es decir, ganan entre 88 y 265 pesos. Eso es un empleo pésimamente mal pagado, muy mal pagado, pero además las cifras y lo que dice las estadísticas, pues sí, el INEGI también dentro de sus estadísticas también tienen grandes fallas. Por ejemplo, en el empleo informal dicen, está empleado aquel a lo mejor un lavacarros que aunque en una hora a la semana esté empleado, para ellos ya es un empleo temporal. Hay que anclarnos en combatir la pobreza, hay que buscar otras posibilidades, ¿por qué no una reforma fiscal para ayudar a las pymes para que den mejores prestaciones? O sea, hay todo un cúmulo de cosas que se pueden hacer, pero, por ejemplo, ¿cuánto le cuesta a las empresas abrir una nueva empresa, una sucursal, etcétera? O sea, la corrupción también está en la burocracia, en la tramitología, y ahí el país está también totalmente atorado, que sí puede implementar cómo combatir la corrupción y cómo una mejora regulatoria. Aquí, por ejemplo, parece un chiste, pero es la verdad, va uno a hacer un trámite y le piden a uno hasta el acta de defunción. O sea, ¿cómo una empresa puede crecer si tiene que pagar muchísimo en actos de corrupción? Cuando se puede crear una ley, una reforma constitucional, donde se prevea que hay una base de datos completamente blindada para que tú vayas nada más con una credencial de lector y ya no te pidan todos los documentos habidos y por haber, dentro de otras cosas. Entonces hablamos de que no nada más es la creación de empleos y no nada más es el tema del salario. Es un tema de las condiciones laborales necesarias y eso incluye como tal prestaciones, la forma, el espacio en el que estás trabajando, también que sean condiciones dignas. También ya la reforma, no nada más porque el salario mínimo no nada más para el tema de los precios, ya se dio la reforma constitucional para que se crea la UMA y ahora ya no puede estar el salario mínimo anclado a todo lo demás, lo que era, todos se fijaban en salarios mínimos, incluso los incrementos, un contrato hipotecario, todo, y ahora cambia el UMA precisamente con ese objetivo. Pero volviendo al problema que tenemos del empleo, o sea, otro estudio, aparte de lo que decía el doctor, 6 de cada 10 se dice que están de manera informal. Entonces, pero además de la manera informal, tenemos que hablar de lo que ya decías tú hace rato, Magda. 32 millones de personas no tienen acceso a la salud. Eso implica también un problema de seguridad social. Por ejemplo, el campo, el 65% de los trabajadores del campo no tienen acceso a la seguridad social. Los señores trabajan hasta la vejez, porque no tienen todas las personas en el campo trabajan, la mayoría, porque no tienen derecho a una pensión digna. Y eso debilita su poder adquisitivo también. Por supuesto, e impacta en muchas cosas más. Luego, otra cifra también que alarma es el 35 millones de las personas que están en la formalidad o en la informalidad carecen de prestaciones, 35 millones de personas, es decir, tienen un salario muy mal pagado, pero además no tienen seguridad social, no tienen derecho a vacaciones, no tienen derecho a prima vacacional, etcétera. Y otra cosa de lo que decía Heredia, yo traigo el dato de cuánto trabaja en promedio una persona en México, 2.250 horas, muy por encima de los que tienen que trabajar en otros países como 1.748 horas. Ya me deprimí. O sea, la verdad es que es un trabajo muy mal pagado, una informalidad con violaciones graves a los derechos de los trabajadores que se traducen en violaciones a los derechos humanos. Es decir,
no podemos hablar de que en México laboralmente estemos muy bien, aunque Peña Nieto presuma eso. La verdad es que tenemos un trabajo informal, un trabajo de mala calidad, y que las reformas laborales tampoco han protegido a los trabajadores. Podemos redundar un poco más en eso. Sí, por decreto no vamos a poder decir todos van a ganar ahora 500 pesos. Eso sería es una medida populista y mediática que han utilizado los gobiernos precisamente para seguir engañando a la gente. Pero evidentemente ya analizábamos cómo el salario mínimo sí puede funcionar con otras estrategias y políticas públicas. Y yo quería decir también algo que es importante. No hay una institución aquí que quiera ayudar, por ejemplo, al desarrollo económico, para abrir empresas. Vayamos a la Zagarpa, vayamos a la Secretaría de Producción Económica, vayamos a los estados que no utilicen la corrupción. Ese es también el problema. Si usted quiere abrir un nuevo negocio, le van a decir, aquí tiene usted que dejar el 20%, el 30%, los famosos moches. O sea, volvemos también al tema de la corrupción.